Yo soy Tomás, uno de los autores del currículo para personas en situación de desplazamiento que se llama Concientización sobre el trauma y la recuperación para la comunidad cristiana. Los autores hemos preparado este currículo a través de mucha oración y con la esperanza de que pueda ser una herramienta de sanidad en las iglesias de Colombia con la ayuda de Dios. Somos nosotros los autores de trasfondos muy diferentes. Algunos hemos estudiado formalmente la teología, las escrituras cristianas, otros la psicología. Algunos de nosotros somos pastores y pastoras y hemos todos mantenido un diálogo continuo con personas en situación de desplazamiento a lo largo del proceso de preparar este currículo, porque es sumamente importante que este currículo responda a las necesidades concretas y vividas de personas en situación de desplazamiento y las iglesias de las que forman parte. Evidentemente, nuestra diversidad de trasfondos nos ayuda a combinar diferentes fuentes de conocimiento. Para nosotros, los autores, la fuente más importante es la palabra de Dios, las escrituras. Y también es importante la fuente de la psicología con respecto a ciertas necesidades de personas en situación de desplazamiento y algunos de los retos que se presentan en las comunidades en las que se integran. Nos imaginamos que algunas de las actividades de este currículo van a ser nuevas para muchos de ustedes y esperamos que puedan participar de ellas voluntariamente y sin ninguna sensación de obligación. Es importante que estas actividades se realicen en un contexto de confianza en la vida de la iglesia. Algunos de los ejercicios de esas actividades igual también van a ser nuevos para muchos de ustedes. Por ejemplo, en la lección 3, que se llama Prácticas espirituales para promover la sanidad del trauma, se van a encontrar unas oraciones escritas y el currículo les invita a ustedes, los participantes, a decir esas oraciones en voz alta, juntos, en un grupo, a veces con ciertas pausas, practicando una respiración tranquila que puede fomentar la relajación y sobre todo la atención a la palabra de Dios que se está leyendo, que se está orando. Queremos mencionar que este tipo de ejercicio pues no es una receta automática para producir cierto resultado. Se trata de aprovechar la palabra de Dios al estilo de la oración antigua en el pueblo de Israel, como para fomentar una dinámica de compartir y de vivir en común las palabras de la oración para que puedan tocar a los participantes a través del poder del Espíritu. De todas maneras, se trata de un proceso espiritual, de un proceso de sanidad y no simplemente de una solución rápida. Para la situación del desplazamiento realmente no hay soluciones rápidas. Hace falta la paciencia, hace falta la atención a la complejidad de cada persona y de cada situación. Así que esperamos que este tipo de ejercicio facilite ese proceso de recuperación, ese proceso de comunidad, proceso de sanidad, usando precisamente ese don de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado. Esperamos también que pueda haber una dinámica
abierta y acogedora. En los grupos que van a utilizar este currículo, tiene que ser un contexto de confianza, de paciencia y sobre todo de oración. Esperamos que el Señor pueda obrar de una manera poderosa a través de este material. Nosotros estamos orando para que el Señor obre en esta situación en las iglesias de Colombia. Pedimos que el Señor les bendiga en la utilización de este currículo y que pueda manifestarse a través de su espíritu de una manera transformadora en sus iglesias, en la vida de cada uno. Que Dios les bendiga.